Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, de viernes 31 de mayo y como les dije hace unos días, hoy sí empezamos con esta nueva edición de este microprograma que di por llamar Historias que dicen. La idea es cada semana invitarlos a disfrutar de este espacio donde cada viernes, todos los viernes, a partir de las 19 horas, los voy a estar acompañando a hacer un viaje por infinitos mundos cargados de personajes, historias, situaciones imaginarias, reales, pero también muchas veces fantásticas. Ustedes elegirán cómo transitarlo. Solo acompáñenme, escuchen y liberen sus sentidos. En esta tarde de viernes 31 de mayo, esta primera edición de Historias que Dicen, quiero invitarlos a disfrutar de una gran escritora argentina que hoy está siendo muy reconocida y galardonada, no solo a nivel nacional, sino también mundialmente. Estoy hablando de Selva Almada. Y en este caso les traigo este hermoso cuento, El llamado. Escuchen. Era una mañana soleada. Aunque ya había comenzado el invierno, la temperatura era agradable, todavía otoñal. Lidia Biel tomaba un café negro sentada a la mesita de la cocina. Desde allí, por el gran ventanal que daba al jardín, observaba al muchacho que cortaba el césped. Él y su hermano hacían trabajos de jardinería en el barrio. Lidia Biel los llamaba una o dos veces al mes, dependiendo de la estación. En el verano venían hasta 3 o 4 veces en un mes, porque también se ocupaban de mantener la pileta. Casi siempre venía Juan. El otro le daba la impresión de estar siempre apurado y algunas veces dejaba las cosas a medias. El chico iba y venía por el jardín empujando la vieja cortadora, pesada y ruidosa. Una vez Lidia le había preguntado si no le gustaría tener uno de esos tractorcitos para cortar el césped. Él había dicho que no, que las máquinas viejas son mejores. No era de mucho hablar. Esa mañana, Lidia no tenía ganas de hacer nada. Si no hubiese sido por los trabajos en el jardín, se habría quedado en la cama hasta el mediodía. Tenía que corregir unos exámenes de inglés, pero podía hacerlo esa noche en la escuela, en la hora libre, entre clase y clase. Era un multiple choice que se corrige rápidamente. Desde que sus hijos se habían ido a estudiar afuera, tenía mucho tiempo libre. Algunas noches, después del trabajo, ella y un par de amigas se iban a un bar a charlar y a tomar una cerveza, o se juntaban a comer y a jugar a las cartas. Luego de la separación no había vuelto a formar pareja. De vez en cuando salía con algún tipo, pero nada serio. El sonido del teléfono la sobresaltó. Antes de atender, se sirvió más café y prendió un cigarrillo. Si era una de sus amigas, estarían un buen rato hablando. A esa hora no podían ser los chicos, que siempre llaman a la noche, o los fines de semana, cuando la comunicación es más barata. Levantó el brazo para tomar el tubo del aparato adosado a la pared. «Hola», dijo. Le respondió la voz desconocida de un hombre joven. «¿Lidia Biel se encuentra?», preguntó. «Sí, ella habla. ¿Quién es?». El muchacho no contestó enseguida. Debía estar llamando desde un teléfono público, pues Lidia escuchó ruidos de autos.
Sin embargo, no parecía estar en una ciudad, sino cerca de una autopista. El sonido de los coches circulando a una gran velocidad se oía nítido. «Hola», dijo otra vez Lidia, levantando un poco la voz. «Dígame». Aunque se notaba que era muchísimo más joven que ella, no quiso tutearlo de buenas a primeras. Quizás, si era un vendedor y le daba mucha confianza, sería más difícil sacárselo de encima. Aunque un vendedor no estaría llamando desde un teléfono público. «Sí», respondió el muchacho, aclarándose la garganta. «Estoy acá». «Bueno, entonces lo escucho». El jardinero había apagado la máquina. El ruido de los vehículos del otro lado de la línea se escuchaba con más fuerza. «Le parecerá raro», dijo el joven. Lidia le dio una última pitada al cigarrillo y lo aplastó en el cenicero. Con el tubo en la oreja, se puso de pie y fue hasta la ventana. El cable del aparato era muy largo y le permitía moverse sin problemas. Juan había dado vuelta a la cortadora de césped y parecía estar revisando las cuchillas. Lidia golpeó el vidrio con los nudillos y él alzó la cabeza para mirarla. Con una seña le preguntó si estaba todo bien. El muchacho levantó el pulgar, dando a entender que todo estaba en orden. Tal vez la cuchilla se había trabado con una piedra o algo así. «Hola, ¿todavía está ahí?», preguntó secamente. «Si no habla, voy a colgar». «No, por favor», rogó la voz del otro lado. «Discúlpeme, es algo delicado. No sé por dónde empezar». Lidia sintió un frío en el estómago, se sentó y prendió otro cigarrillo. «Hable», dijo bruscamente. «Yo creo que usted es mi madre», disparó el muchacho sin respirar. Juan echó a andar otra vez la cortadora, alejándose hacia el extremo del jardín. El ruido de la máquina se fue atenuando a medida que se alejaba hasta ser solo una vibración, un zumbido. Lidia se quedó medio pasmada. Enseguida sintió un gran alivio. Por un momento pensó que habría ocurrido algo con los hijos, un accidente de tránsito, algo horrible. Lo que acababa de escuchar le causó gracia, pero a la vez estupor. Creyó que había entendido mal, así que dijo: «¿Cómo?». El chico no respondió de inmediato. Sin embargo, todavía estaba ahí. Lidia podía sentir su agitación. Escuchó también las maniobras de un camión, de los grandes, con acoplado. Supuso que la estaba llamando desde una estación de servicio al costado de la ruta. A Lidia siempre le provocaron una profunda desolación esos parajes en el medio de la nada. Los grandes carteles de neón descoloridos y zumbones que permanecen encendidos hasta bien entrada la mañana. Incluso los días soleados, esos sitios adolecen de una tristeza quieta, inconmensurable. «Que creo que usted es mi madre». El muchacho pronunció cada palabra con lentitud, tratando de hacer oír por sobre el ruido de los motores cada vez más cercano. «Lo siento», dijo Lidia Biel, «pero estás en un error. Solo tengo 2 hijos y siempre han estado conmigo. Lo lamento». El chico volvió a quedarse callado. Lidia sintió que debía hacer algo más, pero la verdad es que no tenía nada más para decir. De todos modos, repitió: «Lo siento». «Disculpe», dijo él, y colgó. Lidia Biel se quedó unos segundos con el tubo puesto entre el hombro y la cabeza, aunque el otro ya había cortado y no se oía nada más. Aquel llamado era la cosa más extraña que le había sucedido. Se quedó un poco descorazonada. Pensó en ese chico,
que debía tener la edad de su hijo mayor o cuanto mucho un par de años más. Aunque nunca bebía por las mañanas, ahora necesitaba una copa. Todavía le duraba la sensación espantosa de haber creído por un momento que la llamaban para avisarle que algo les había ocurrido a sus hijos. Se sirvió un poco de whisky con hielo y volvió a sentarse en el mismo lugar. En una de esas no debería haberlo dejado cortar así, pobre muchacho. Quizás debería haber mantenido una conversación con él, haberle preguntado de dónde había sacado que ella podía ser su madre. Estaba claro que todo había sido un gran error, que no era ella la Lidia Biel correcta. Así que había otra mujer con su nombre, o uno muy parecido. Darse cuenta de esto también le resultó inquietante, pero siguió pensando en la charla telefónica. Tal vez de haber indagado un poco más en la cuestión, podría haberlo ayudado, aunque no se le ocurría cómo. También podía ser que mostrarse interesada confundiera un poco más al chico. Podría pensar que ella sí era su madre y que solo estaba haciendo preguntas para ganar tiempo. Por lo menos debería haberle preguntado su nombre. No costaba nada y hubiese sido más amable. Era una pena haberlo dejado así. Quizás el suyo era el único teléfono de una Lidia Biel que el chico había conseguido. Y ahora ya no le servía de nada y tendría que empezar de nuevo. Vaya a saber cuánto tiempo hacía que tenía ese número anotado en un pedazo de papel guardado en la billetera. ¿Cuántas veces antes habría marcado y cortado hasta juntar valor y esperar que alguien le respondiese? Ahora estaba en cero otra vez. En una de esas volví a llamarla. De estar en lugar del chico, ella insistiría. En estos casos, ante un llamado así, debía ser bastante común, hasta lógico, que la mujer se asuste y niegue todo. Pero un muchacho joven no puede saber lo que pasa por el corazón de una mujer madura. Lidia miró por la ventana. Juan había terminado de cortar el pasto y pasaba la escoba de alambre. Trabajaba con auténtico esmero, no como su hermano. Había pensado decirle que aproveche y pode los fresnos, pero se veían tan lindos con sus grandes copas amarillas recortadas contra el cielo azul que sería una lástima. Después de todo, las hojas se caerían solas a medida que avanzara el invierno. El llamado, Selva Almada. Este cuento pertenece a El desapego es una manera de querernos. Campo, pueblo, silencio, polvo, siesta, cardos. Son los elementos que conforman o forman parte de la materia principal de los cuentos de El desapego es una forma de querernos. Un libro divino, encantador de Selva Almada. Un libro donde todas las historias confluyen en una dirección que se va volviendo obvia a medida que leemos el libro. Esta dirección es construir la trama de la soledad de los pueblos del litoral. Así que no se lo pierdan. Un hermosísimo libro de Selva Almada. El desapego es una manera de querernos. Pero vamos a hablar de ella, Selva Almada, que nació en Entre Ríos, en Argentina, acá en nuestro país, en 1973. Que empezó a estudiar periodismo, pero lo dejó por literatura. Su primer libro de poesía, Mal de Muñecas, apareció en el año 2003.
Es autora también de los libros de relatos Una chica de provincia del año 2007 y Niños del año 2005. Pero con su novela El viento que arrasa del año 2012, fue con el libro que llamó la atención de los lectores y de la crítica especializada. McCullers y Flannery O'Connor. Imagínense la talla de la escritura de Selva Almada. Entonces, como decíamos, su primera novela, El viento que arrasa, fue elogiada, tan elogiada que se convirtió en la novela del año. Mientras que su crónica de no ficción, Chicas Muertas, la consolidó como escritora feminista y ha sido traducida al italiano, alemán, francés, inglés y portugués. Fue un descubrimiento espectacular que la llevó a recorrer el mundo. Entonces decíamos que su primera novela, El viento que arrasa, que fue un éxito terrible de crítica y ventas, en 2019 ganó con ese libro el First Book Award otorgado por el Festival Internacional del Libro de Edimburgo. También fue finalista del premio Rodolfo Walsh en España con su obra de no ficción Chicas Muertas y finalista del premio Tigre Juan, también en España, con su novela Ladrilleros. Como contó ella misma en una entrevista que le hicieron en el año 2022, hecha por la agencia Paco Urondo, dijo: no escribo desde chica como muchas autoras y autores cuentan en sus biografías, sino que me interesaba la escritura, pero más ligada al periodismo. Soñaba con ser periodista en un principio. Me fui a estudiar periodismo a Paraná. Yo soy de un pueblito que se llama Villa Elisa. Y en la facultad empecé a escribir ficción. Era muy lectora desde muy chica y eso me acercó a la ficción. Era una gran lectora en mi infancia y en mi adolescencia. En la facultad me di cuenta que quería ser escritora y comencé a estudiar literatura. Dejé periodismo para estudiar el profesorado de literatura. A partir de ahí empecé a estudiar con más compromiso, alentada por dos profesoras. Una, Graciela Gianetti, que era una escritora entrerriana, y la otra, Claudia Rosa, que era una ensayista muy brillante que murió hace unos años. Éramos los que escribíamos en el profesorado, así que ellas, que eran muy compañeras en ese sentido, leían nuestros textos
e invitaban a escritores y poetas muy importantes del litoral y nos convocaban a leer a nosotros. Agradezco mucho esa etapa porque no es muy sencillo que te estimulen. Eso contaba la misma Selva Almada a la agencia Paco Urondo en el año 2022 acerca de su recorrido en la literatura. Este año, precisamente este mes de mayo de 2024, estuvo nominada por su novela No es un río, publicada en inglés por la editorial independiente Charco Press, y este premio fue, esta nominación fue promovida por el Programa Sur. Finalmente, el premio Booker Prize International de 2024 fue para la escritora alemana Jenny Erpenbeck y su libro Kairos. Pero vale la pena aclarar que entre los 6 finalistas estaba la escritora argentina, mejor dicho, entrerriana, Selva Almada. Entonces, Selva Almada fue nuestra escritora de hoy. Espero que les haya gustado. Cada semana vamos a traer a un escritor distinto de toda nuestra tierra, de nuestra Argentina. Y para terminar, los quiero invitar a recorrer un poquito de mi trabajo, mis poesías. En este caso, voy a cerrar con Simbiosis, uno de mis poemas, así que los invito a escuchar. Síntomas de un mundo simbiótico cargado de emociones, creciendo en la avaricia de supuradas expresiones. Acontece en movimientos que amenazan con sabidas sensaciones, dejando un pasado de caricias y abrazos sin razones. Cuerpos que se desarman en un mundo armado y de colores, componiendo metáforas imberbes de indeseables sabores, donde las esquinas oscuras chocan con imperfectas pasiones y acompañan las muecas de una mordaza que esconde las letanías escabrosas, fundiendo las esperanzas de un retorno efusivo, pero dispuesto en tentaciones. Simbiosis. Este relato breve de mi autoría y otros más pueden encontrarlos en mi blog relatosoportunos.blogspot.com. Bueno, ahora sí, ha sido todo por hoy. Gracias por estar del otro lado. Gracias por acompañarme. Los espero la semana que viene. Esto fue Historias que Dicen. Hasta la próxima.